La percepción es la forma en la que el cerebro detecta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno. O sea, de los órganos de los sentidos, la visión, el olfato, el tacto, el gusto y el olfatorio. En la fisiología del sistema sensorial es un medio fundamental que resulta ser cambiante. La evolución nos ha dotado de diferentes mecanismos biológicos sensibles a diversos tipos de energía. Esto se trata de los sistemas nerviosos sensoriales, lo que ya lo había dicho, el área motor, el área de asociación y el área sensitiva. O sea, en la parte sensitiva siempre se va a hablar de los órganos de los sentidos. Como lo había dicho hace rato, es el tacto, el gusto, el olfato, la visión y la audición. En la estructura y funcionalidad del cerebro siempre está la neurona y las células gliales. Se calcula que existe alrededor de 100 billones de neuronas en nuestro sistema nervioso y unas 10 veces más de células gliales existentes dentro de nuestro cuerpo. Las neuronas son células especializadas que reciben, procesan y transmiten la información con especificidad y exactitud, permitiendo la comunicación entre diferentes circuitos y sistemas. Para ello, estas células nerviosas deben tener unas propiedades químicas y eléctricas, que esos son los que transmiten la información, y ahí es donde se realiza la sinapsis de neurona a neurona para transmitir toda la información. Los mecanismos de comunicación y señalización eléctricos sirven para transmitir la información de una parte a otra, o sea, los potenciales locales y el potencial de acción. Están unos mecanismos químicos que se utilizan para transmitir la información entre células diferentes, y ellas liberan una sustancia transmisora que generalmente lo conocemos como los neurotransmisores de neurona a neurona para producir la sinapsis en cada una de ellas. En definitiva, la capacidad de comunicación entre las neuronas se da gracias a la transmisión de señales eléctricas. Se debe presentar entre las membranas celulares de las neuronas. Dichas señales eléctricas son para comunicarse entre sí, ya que las membranas son capaces de transformar las señales de forma que pueden ser transmitidas a otras neuronas. La transducción sensorial puede responder a un estrecho rango de valores de un tipo específico. Lo primero que tenemos que tener presente es el receptor sensorial. Puede ser una célula no neuronal, o sea, los fotorreceptores de la retina, visión, y células de los botones gustativos, gusto, células ciliares, aparato vestibular, el equilibrio de la cóclea, de la audición, la neurona sensorial, propioreceptoras, o sea, la parte cutánea, la parte olfatoria. El denominador común de la transducción sensorial es un cambio en la permeabilidad de la membrana receptora
producido por la energía del estímulo sensorial. La transducción sensorial es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía. El procesamiento subcortical, está también la información auditiva, el sistema olfatorio, la corteza cerebral primaria. Hay diferentes neuronas que se encargan de procesar la información sensorial que llega de diferentes partes de nuestro cuerpo. Está la corteza somatosensorial, la corteza visual, la corteza auditiva, la corteza gustativa, las áreas de asociación multimodales. Y ahora les voy a hablar de las agnosias. La agnosia significa falta de conocimiento y fue utilizada por primera vez por Sigmund Freud en el año 1891 para referirse a una alteración en la capacidad de reconocer un estímulo en aquellos pacientes en los que el problema no hallaba en la capacidad para encontrar un nombre a los objetos, sino en la capacidad para reconocer el objeto como tal. En definitiva, el término fue utilizado para referirse a una alteración en el reconocimiento y no en la parte del lenguaje. Encontramos entre los tipos de agnosia está la agnosia visual, que es la agnosia para no reconocer un estímulo presentado visualmente, pero sí lo hará a través del tacto, a través de su sonido, por ejemplo. La agnosia visual para los objetos es la alteración en la capacidad para reconocer estímulos visuales ya aprendidos previamente como consecuencia de una lesión cerebral. Es un déficit cognitivo global. Es la alteración en las áreas visuales que impidan la visión de dicho estímulo. Está la prosopagnosia, que es la alteración del reconocimiento de la identidad facial, que incluye la identificación de la propia cara cuando uno se mira a un espejo. O sea, la persona que tenga este tipo de agnosia no se va a reconocer a sí mismo o no va a conocer a otras personas. La agnosia para los colores, que es la pérdida de la capacidad para reconocer colores. La alteración visoespacial es la alteración de las habilidades visoespaciales. O sea que no se va a ubicar en un determinado lugar ni en un determinado tiempo porque no va a tener ubicación espacial. O sea, la lateralidad, a la derecha, a la izquierda. El síndrome de Balin, que es un conjunto de síntomas caracterizados por diversas alteraciones en habilidades relacionadas con la atención y la percepción espacial. La agnosia auditiva consiste en una alteración en el reconocimiento de los sonidos que se produce como consecuencia de una lesión o disfunción cerebral. Es la ausencia en la alteración en las vías auditivas primarias, es decir, la capacidad intacta para la audición de una persona. La sordera de palabras es la que tiene que no puede diferenciar el lenguaje para leer o la capacidad para comprender el lenguaje escrito. La agnosia auditiva, que es la alteración en la capacidad de discriminar sonidos en ausencia de afectación del lenguaje. Y la amusia, que es la alteración en la parte para la música. Y la agnosia táctil consiste en una alteración de la capacidad para reconocer estímulos táctiles, y dentro de ella encontramos la ailonopsia y la amorfonoxia y también la asimbolia. La asomatonoxia es una alteración del conocimiento corporal. Está la agnosia olfativa, que es la alteración para oler, la ceguera cortical, que no es una agnosia, pero se produce en el área de la retina de los ojos. Y está la agnosia en la patología neurológica. Esas son las agnosias auditivas o agnosias táctiles, que son poco frecuentes dentro de nuestro cuerpo.